Hola, buenos días. Mi nombre es Itzel Guadalupe Vázquez Avilés, de la materia de Derecho Administrativo con la maestra Yadira Guerra. En este video se abordarán las generalidades del derecho administrativo, las fuentes de derecho y las responsabilidades de los servidores públicos. Generalidades del derecho administrativo. De acuerdo a la definición del derecho administrativo, en su acepción en sentido amplio, es quien regula las relaciones entre el Estado y los administrados, por lo que se puede decir que esta rama del derecho ha existido desde la formación del Estado, pero no es hasta la Revolución Francesa en el año de 1789 en que se vuelve más relevante o crucial el derecho administrativo porque a partir de toda la influencia liberal, el incremento de estructuras de los poderes, la separación de las mismas, también significaba que las reglas del gobierno y el respeto a los derechos de las personas eran de cumplimiento obligatorio, tanto para los gobernados como para gobernantes. También algo fundamental en este caso para la relevancia del derecho administrativo fue la separación de los regímenes jurídicos y normas que habían aplicarse a las autoridades y también de los que eran aplicables los ciudadanos. Entonces, como antecedentes históricos podemos tomar de referencia que el derecho administrativo se remonta en el siglo XVIII y surge con el Estado liberal. De acuerdo con la definición de Manuel Comero, el derecho administrativo será el conjunto de leyes que determinarán las relaciones entre la administración y los administrados, aunque no es todo el tema de dicha rama. En cuanto a las características del derecho administrativo, podemos decir que es común, porque es un derecho que, al igual que el derecho civil, es común a todas las actividades. Otra característica es que es autónomo, es decir, que el derecho administrativo cuenta con su propio sistema normativo, cuyas fuentes específicas evitan usar las del derecho ordinario y otras ramas del derecho. Es decir, que es un sistema autosuficiente. En cuanto a las fuentes del derecho administrativo, podemos encontrar las fuentes materiales, fuentes históricas, las fuentes formales. Entre las fuentes materiales se refiere a aquellos acontecimientos o otros avances tecnológicos que determinan ya sea la modificación o derogación de la norma. Las fuentes históricas del derecho administrativo pues se refieren a todos aquellos ordenamientos antiguos o actuales que rigen los aspectos referentes al derecho administrativo. Un ejemplo puede ser lo que era antes la ley de adquisiciones públicas por la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público, es decir, algunos referentes antiguos y los cómo van cambiando a través del tiempo. En cuanto a las fuentes formales, son todas aquellas actividades realizadas para la expedición, modificación, derogación de las normas, es decir, pueden ser actividades legislativas, sociales o jurisdiccionales. Dentro de las fuentes del derecho administrativo también podemos encontrar la Constitución, la ley, la actividad legislativa, el reglamento, así como las disposiciones administrativas. Dentro de la Constitución política, pues tenemos que esta es la fuente formal y directa de todo el derecho administrativo, en tanto que es la ley suprema de un Estado y pues a su vez representa la voluntad del colectivo o del pueblo. Y pues ahí está plasmada
sus órganos específicos, cómo se ejerce el poder, cómo van a estar estructuradas sus funciones, atribuciones que son asignadas. Se encuentra cómo se organiza la administración pública, se establece su contenido, sus límites de funcionamiento y se faculta a cada uno de los órganos, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, para actuar de acuerdo a sus funciones y también para dirimir sus controversias. Tenemos que está establecido en su artículo 90 constitucional cómo funciona la Administración Pública Federal. Están en diversas disposiciones para señalar las facultades del Poder Ejecutivo, en tanto que en la Constitución es la ley suprema del país. Entonces representa la base de todo un sistema jurídico, en este caso el mexicano, y la actuación de cada una de las autoridades. En cuanto a la ley, pues es otra fuente del derecho administrativo, donde se encuentra integrada por leyes que son previstas como ordenamientos jurídicos, que pues también van a regular conductas de personas de forma obligatoria, por la que de esta forma tenemos, por ejemplo, en el artículo 133 constitucional, está integrada por leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, los tratados que se celebren, y pues toda resolución del Congreso tiene carácter de ley. De acuerdo a las leyes, pues vamos a tener que existen diferentes tipos de leyes en materia administrativa, por ejemplo en el poder legislativo, ejecutivo. En cuanto a los reglamentos, estos son expedidos por una autoridad que sea competente para que una autoridad específica pueda hacerlo. En nuestro sistema jurídico, la facultad de reglamentación está reservada al Ejecutivo Federal, por lo que pues tenemos que el presidente de la República está facultado para expedir reglamentos y promulgar leyes, ejecutar leyes que expide el Congreso. En cuanto a los tipos de reglamentos, estos pueden ser de ejecución o de organización, dependiendo que expliquen en el contenido de la ley. En el aspecto de disposiciones administrativas se refiere como tal las circulares, manuales, reglas, instructivos, directrices, criterios de aplicación general u otros ordenamientos que contienen disposiciones generales obligatorias que son expedidas por funcionarios de la administración pública. A continuación, sigue el tema de responsabilidades de los servidores públicos. Tomando en cuenta el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los servidores públicos son representantes de elección popular a los miembros de los poderes de Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal. Son todos aquellos funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza de la Administración Pública Federal. Podemos enumerar los tipos de responsabilidades siguiendo el artículo 134 constitucional, en donde menciona que todos los servidores públicos son responsables del cumplimiento de las bases, conceptos y principios que conformen los términos del título cuarto de la Constitución, y en ese apartado habla sobre los recursos económicos, en donde menciona que todo servidor público está obligado a aplicar con imparcialidad
los recursos públicos y hacer un uso debido de los mismos. Siguiendo el tema de las responsabilidades de los servidores públicos, tenemos que, de acuerdo con Delgadillo y Lucero Espinosa, en Derecho Administrativo y con el análisis realizado, se entiende que entonces un servidor público es toda persona que tenga una relación de trabajo con el Estado. Y en el artículo 108 al 114 nos señala en la Constitución Política de los Estados Unidos que se encuentran 4 aspectos relevantes en torno a las responsabilidades de los servidores públicos, en la cual está enumerada la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa. En cuanto a la responsabilidad política, se refiere a los servidores de alto rango por la comisión de actos u omisiones que tengan que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En cuanto a la responsabilidad penal, para los servidores públicos que incurran en algún delito. En cuanto a la responsabilidad administrativa, bueno, establece que todos los servidores públicos deben actuar con apego a la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia siempre en el desempeño de sus funciones. Y en caso de incumplimiento de las obligaciones que les sean conferidas, darán lugar a un procedimiento y la aplicación de sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales. Y finalmente, la responsabilidad civil. Esto quiere decir que un servidor público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones y tenga alguna encomienda, una falta con el que causen algún daño o perjuicio a algún particular, o que con su actuación ilícita cause un daño patrimonial, bueno, se encuentra en la responsabilidad de reparar dicho daño. Por su atención, muchas gracias.